Muy buenas noches, es un placer de estar con ustedes otra vez. Quien les habla es el pastor y doctor Néstor Pintos, del departamento de Itapúa, sur de Paraguay, en la localidad de Joenao. Estamos en un taller de contención emocional en estos tiempos de crisis y el tema de hoy va a ser hablar sobre la ansiedad y el estrés. Y yo les puedo asegurar una cosa, mis estimados amigos, colegas que están acá. No existe una fórmula mágica para solucionar el tema del estrés o la ansiedad. ¿Y por qué les digo esto? Que no existe una fórmula mágica. Porque los seres humanos, nosotros, ustedes, queremos tener soluciones mágicas. Por ejemplo, yo he encontrado pacientes que me han dicho, ¿qué pastilla tiene para darme para que yo pueda dormir? ¿Cómo puedo sacarme la crisis de sueño? ¿Cómo puedo solucionar el insomnio? ¿Qué pastillita tiene? ¿O qué yuyo? Es muy común acá en Paraguay. Y yo generalmente le digo que no, no es así. Que no existe una fórmula mágica, lo que existe es un estilo de vida, un cambio de actitud. Y de eso vamos a hablar. Hay una frase que a mí me gustó de Facundo Quiroga que se las quiero leer. Dice, liberarte de la ansiedad, piensa en lo que debe ser y será y sucederá naturalmente. Vuelvo a repetirlo. Liberarte de la ansiedad, piensa en lo que debe ser y será y sucederá naturalmente. Facundo Cabral, no sé si alguno lo conoce o lo conoció, un filósofo, cantante, muy light en algunas cosas, pero en algunas cosas tenía la razón. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ansiedad es una emoción. No es un sentimiento, es una emoción. En la clase pasada hablamos de la diferencia entre sentimientos y emociones. El sentimiento es duradero, la emoción es corta. En el caso de la ansiedad, se produce cuando nosotros pensamos que tenemos una amenaza. ¿Por qué digo pensamos? Después lo voy a explicar un poquito mejor. Cuando pensamos que hay una amenaza, que puede ser externa o interna, esa emoción se recrudiza y por lo tanto tenemos ansiedad. Hay una ansiedad que es positiva y hay una ansiedad que es negativa. El asunto es prepararnos para enfrentar esa ansiedad, negativa o positiva. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? Existen montones de técnicas que hoy están dando vuelta en el mundo. Meditación introspectiva, reflexión interior, yoga, relajación muscular. Bueno, no sé, hay un montón, un montón. Eh, pero yo le voy a presentar una sola hoy, o dos fórmulas, nada más. Pero que que no son la dosis mágica. La dosis mágica la tenemos que consumir nosotros con nuestro propio cambio de estilo de vida. La ansiedad normal nos permite afrontar una presión externa y se presenta de nuestros propios temores. La ansiedad tóxica, entonces tenemos la ansiedad tóxica, la ansiedad mala, es la ansiedad que me genera mi ansiedad, genera mi emoción generada de una ansiedad tóxica, una ansiedad mala. Y cuando esa ansiedad mala, que puede ser el desánimo, la tristeza, incluso la depresión, y vivir acelerado constantemente, cuando eso, cuando eso perdón, cuando eso se va en el tiempo, se transforma en una fobia extrema o en una crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedades, que son muy graves, que pueden ser trastornos de ansiedades, trastornos psicosomáticos, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos fóbicos, miedo a salir afuera, miedo a estar adentro, miedo a que alguien me toque la mano. Yo tuve un paciente que tenía una fobia que
no se lo podía tocar. Y cada vez que quería abrir una puerta, tocar algo, él se lavaba las manos y se ponía un pañuelo, un papelito, y tocaba con la punta de los dedos el portillo de la puerta porque pensaba que había un microorganismo que lo iba a enfermar. Inclusive tenía problemas con su novia porque la novia lo quería abrazar y él no se dejaba abrazar. ¿Por qué? Porque tenía miedo que la novia le contagie algo. No es fácil curar ese tipo de ansiedad, pero se cura. Se cura. Entonces, el temor excesivo o la ansiedad crónica es irracional. ¿Por qué? Porque el cerebro hoy está comprobado que nosotros podemos creer con la razón que lo que me va a pasar es verdad, pero con la emoción me dice que no. Entonces yo puedo estar creyendo que algo me va a pasar cuando en realidad no me pasa nada. Ahora, ¿cuál es la ansiedad normal? Todos acá posiblemente hayamos pasado por el secundario o estuvimos en la universidad. Y cada vez que tenemos que rendir un examen, nos ponemos nerviosos. A mí, por ejemplo, cada vez que yo tenía que rendir un examen en la facultad, y me la pasaba toda la noche estudiando y después tenía que ir a rendir, especialmente un oral, me ponía nervioso, me transpiraban las manos y me daba diarrea. Eran los síntomas típicos míos de la ansiedad. Terminó el examen y se terminó todo. Volvemos a la normalidad. O sea, una ansiedad normal sería esa, con ciertos síntomas físicos, neurológicos, que pasan cuando la crisis o la tensión o el miedo que yo tengo se soluciona o se va. Por eso les pongo el ejemplo de los exámenes. Posiblemente alguno se sintió identificado, pero puede ser otro también. La otra crisis de ansiedad es el estrés. El estrés es el exceso de ansiedad modificado que me produce dos acciones, o me salva o me destruye. Por ejemplo, si usted va a cruzar una ruta y en el medio de la ruta usted se encuentra que le viene un camión de 40 toneladas encima, su cerebro reacciona y piensa, o salto o me quedo parado, en milésima de segundo. En esa milésima de segundo, su adrenalina trabajó por todo su cuerpo y por todas sus arterias, por todos sus músculos para prepararlo para la huida. Usted va a pegar un salto de 3 metros y cuando llega al otro lado no se va a dar cuenta qué es lo que pasó. Lo que sí va a pasar es que le pasó el camión justito. Entonces el estrés es bueno cuando el estrés me produce a mí un estado de alerta y de huida y que me salva. Ahora, también el estrés me mata. Y lo vamos a explicar. Yo les preguntaría ahora a ustedes, a todos los que estamos acá escuchando, que se haga una autoevaluación. ¿En qué está pensando usted ahora, en este mismo momento? ¿Qué tipo de pensamientos tiene usted? Y vamos a encontrar que tenemos pensamientos que son recurrentes, alternativos, y que son pensamientos que nos hacen ver la realidad de la que estamos haciendo. O sea, usted puede estar ahora atento, escuchándome a mí, diciendo qué estupidez se dice este tipo, por ejemplo, o dice, ah, mira, me gusta. Tengo dos alternativas, o tres, posiblemente haya otra. Está esperando que, che, me comprometí, quiero que termine rápido. O sea, son pensamientos recurrentes. Entonces, esos pensamientos recurrentes son normales. Son normales. Lo anormal es cuando una ansiedad, cuando una emoción, un miedo externo me produce inquietud. Por ejemplo, disculpen que me entró una basurita en el ojo. Por ejemplo, un hombre celoso puede pensar que su señora se fue, la señora le dice, me voy al supermercado a comprar algo,
Y él se queda pensando, ¿será que me va a meter los cuernos? ¿Será que se va a ver con el otro? Y ese pensamiento de ansiedad recurrente me produce un estrés tan grande que cuando viene la persona que se fue a comprar azúcar o hierba, lo primero que le dice, ¿lo viste al otro? O lo atiende o la recibe enojada. ¿Por qué? Porque esa persona ya tuvo pensamientos recurrentes negativos, su ansiedad, su inquietud, su angustia, se proyectó en algo que posiblemente no sea verdad. Entonces, esa ansiedad genera toxicidad. Y hay dos cosas que produce la ansiedad. Adrenalina y también produce cortisol. El cortisol es bueno, la adrenalina es mala. ¿Me van captando? Entonces, cuando yo tengo en exceso de adrenalina, porque estoy pensando cosas, o porque tengo una fobia y tengo miedo, hace poco estuve hablando con una joven de 20 años más o menos, y estaba mal, tenía intento de suicidio, un montón de cosas, y le pregunto, ¿por qué querés suicidarte? Y ella me dice, ¿sabe qué, pastor? Me dice, tengo miedo al futuro. Tengo miedo que la carrera que elegí no me sirva para nada en el futuro. Tengo miedo que no pueda conseguir trabajo. Tengo miedo que mis padres mueran. O sea, si uno escucha esa declaración así en frío de una chica de 20 años que eligió la carrera de psicología para estudiar en el futuro, yo le dije, amiga, le dije con el nombre que, ¿no? Le digo, pero vos elegiste una carrera de futuro. En el futuro, los psicólogos tendrán una apreciación del tiempo diferente al de ahora. La incertidumbre que vos tenés está solo en tu mente, no en la realidad que vos elegiste. Y le di un tip que después se lo voy a adoptar a ustedes más cuando estemos al final de esta charla. Uno puede encontrarse con ansiedades, pero siempre esa ansiedad está en la mente, acá. No está fuera de la mente, está dentro de la mente. Y la mente muchas veces nos engaña. Ya lo dice la Pastor, palabra de Dios. consulta. Sí, Margarita. Una consultita antes de pasar a otro tema. Hablando del estrés, del pensamiento y teniendo a una persona, aquí estábamos hablando como ejemplo, a un señor celoso, y nosotros como capellanes ya vemos la posición y la situación de esta persona. Nosotros ya tendríamos que decirle que ya tendría que ir a consultar con un asistente médico o seguir escuchando nomás, viendo que esta ansiedad ya, como dijo, que si tiene mucha adrenalina es mala, cortisol es buena, nosotros ya viendo, nosotros podríamos decirle que ya tendría que, porque muchos te dicen, esto ya no es problema religioso, esto ya es problema psiquiátrico o ya tenés que irte junto a un profesional médico. ¿Cuál sería cómo actuaría? Muy buena Gracias. pregunta, Margarita, muy buena pregunta. Aunque me estás adelantando al tema, pero igual vamos a hacer un resumen en base a tu pregunta. Los celos son un tipo de ansiedad, los celos. Los celos excesivos son malos, los celos paranoicos son malos, los celos producidos por una ansiedad. El problema es que habría que preguntarle a ese señor, ¿desde cuándo tiene esos celos? Porque posiblemente ese celo, aparte tiene que pensar que los celos es sinónimo de inseguridad. Hay que partir de eso. Los celos son síntomas que la personalidad insegura. Entonces esa persona, si bien es cierto, necesita tratamiento, pero también necesita entender que esa inseguridad posiblemente se gestionó cuando esa persona era un niño o un adolescente. Entonces, si empezamos por ahí, yo no diría que todavía es necesaria una atención psiquiátrica, sino que necesita otra cosa más, que nosotros como creyentes y cristianos sabemos.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo. O sea que los celos, la ansiedad, el estrés, me estoy adelantando un poquito, ¿no? Una de las soluciones para este tema es la lectura de la palabra. Ojo, ojo, vamos a entenderla bien ahora. Me adelanto, doy un salto de ir al final, pero vuelvo después al medio. Respondiendo a tu pregunta. Si la persona no es cristiana, apartamos de que no sea cristiana. O sea, perdón, vamos a aclarar bien la situación. Todos somos cristianos, evangélicos y católicos, somos todos cristianos. Nosotros decimos aquel que es creyente, hacemos la diferencia, ¿no es cierto? Pero todos somos cristianos. Ahora, partamos de lo siguiente. Si la persona, ahí está. Si la persona no es creyente, pero es cristiano, posiblemente nunca leyó la Biblia. Y nosotros tenemos que cambiar el paradigma de cómo enseñar eso, como capellanes, como amigos en la fe. Hay una técnica que empezó hace ya unos años atrás, que se llama biblioterapia. Se llama así, técnica biblioterapia. Muy buena, ¿eh? Un amigo mío es uno de los gestores de esa biblioterapia. ¿Cuál es el objetivo? Enseñarle a la gente a que lea la Biblia como un concepto histórico real, pendiente, que es un concepto que yo puedo aprender de personas que están pasando por el mismo problema mío. Caso Job, caso David, caso Salomón. Si nosotros le enseñamos a la gente que la biblioterapia es uno de los remedios espirituales para solucionar la ansiedad y el estrés, inclusive en el tema del próximo tema, que es la depresión, vamos a ayudarle a la gente a entender que la Biblia, en su contexto histórico, real y espiritual, puede ser sanador, porque si lo sanaron a otras personas en el pasado, por analogía me puede sanar a mí. ¿Me van entendiendo la técnica? ¿Eh? Y no vamos a entrar en conceptos, cuando hablamos de este tema de la biblioterapia, no estamos hablando de conceptos teológicos, ni de religión, no, solo de espiritualidad. Nada más. Si nosotros logramos que una persona entienda que nosotros no queremos que se convierta a mi religión, no, nosotros queremos que acepte al Dios de todos los dioses, al Señor de los señores, a través de la espiritualidad que está generando la palabra de Dios. Que es muy diferente a imponer un criterio. Por eso me gusta el texto bíblico ese que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Hay un programa de radio muy común en Argentina y acá en Paraguay también, que se hizo famoso en la década del 50 y todavía, creo que todavía está por ahí en alguna radio, que se llama Una luz en el camino. Un programa de 5 minutos. Muy bueno, que no habla de religión, pero sí habla de espiritualidad. Creo que nosotros debemos cambiar el paradigma. Nosotros debemos cambiar nuestros paradigmas para enseñar espiritualidad. Y para enseñar, volviendo al tema nuestro de la ansiedad, que la ansiedad nosotros tenemos que detectarlo en el punto de vista físico y psicológico, entendiendo que somos seres humanos tripartitos. Somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. La Biblia ya lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo hace 2000 años atrás. Hoy la ciencia ya lo reconoce, que somos un ser tripartito. ¿Por qué? Porque hoy la ciencia reconoce que la mente humana afecta al cuerpo. El cuerpo tiene una razón, una conducta humana producida por la mente. Y si la mente también tiene el espíritu, tiene su espíritu, si el espíritu está enfermo, la mente se enferma y el cuerpo se enferma. Y existen lo que se llaman enfermedades psicosomáticas. Cáncer, diabetes, problema del corazón. Hoy, por ejemplo,
Hay un médico en Argentina que se llama Rossetti, que es fundador de la Asociación Médica de Estrés Cardiológico. Y él dice que el 90% de sus pacientes vienen afligidos por un problema cardíaco que en realidad no lo tiene. Tiene ansiedad y estrés. Entonces, volviendo a los temas del tema central de hoy. La ansiedad siempre existió en el mundo. Siempre existió. Lo que pasa es que la pandemia, este coronavirus, aceleró lo que ya estaba y puso al mundo pata para arriba. A tal punto que todavía hay situaciones nuevas que no conocemos con todo esto. Pero sí conocemos que una persona puede estar ansiosa, preocupada por el futuro, porque murió su papá, como en el caso de esta señora que me llamó preocupada, llorando porque tomaba clonazepam y no duerme, toma fluoxetina y no le hace nada. ¿Y por qué está preocupada? Porque murió el padre sostén de la familia. Y los hijitos de 3, 4 años, todos los días le dicen, ¿y papá cuándo va a volver? Yo me trato de poner en los zapatos de esa madre cuando escucha a su hijo chiquitito, ¿y papá cuándo va a venir del sanatorio? Y la madre se pone a llorar. Son situaciones que antes no existían, o si existían eran poquitas. Hoy las vemos todos los días. Y esa crisis produce ansiedad, produce temor, produce inseguridad. O sea que las crisis de ansiedad se han incrementado más ahora, por situaciones como esta. Situaciones como esta madre que pierde a su esposo y los hijos claman por su padre. Me preguntó, ¿les comento o no les comento que su papá murió? Y yo le dije, sí, tenemos que hablar. Así que quedamos para estos días encontrarnos y enseñarle a la señora cómo decirle a un chiquito de 3 años que su papá murió. Pero hay que decirle, los chicos entienden la muerte. Nosotros tenemos otros conceptos diferentes a la muerte. No vamos a discutir teológicamente qué pasa después de la muerte, eso no nos interesa. Pero sí explicarle a un niñito que su papá no va a venir, para que no le genere tanta ansiedad en el futuro. ¿Me van captando? ¿A dónde apuntamos con este tema? Por eso es importante entender los síntomas o los signos de alarma de la ansiedad. Y le aclaro que todos tenemos síntomas de ansiedad. Médicos, enfermeros, personal de salud, sacerdotes, pastores, capellanes. Somos los que estamos en el frente de batalla y los que más sufrimos ansiedad. Los que más sufrimos esta crisis de ansiedad. ¿Cuáles son algunos síntomas de alarma que tenemos que tener? Prestar atención. Si quieren anotarlo, lo pueden hacer. Algunos síntomas comunes. Miedo o temor. Tener miedo. ¿Qué va a pasar? A mí me agarró miedo hace poquito. Temor. ¿Por qué? Porque murió un amigo mío de hace 40 años que una semana estaba bien y el lunes falleció. Entonces yo dije, pucha, tiene mi edad. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Me entendieron? Miedo. La ansiedad también produce inseguridad. Inseguridad al futuro. ¿Qué va a pasar? Muchos jóvenes dicen, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Cómo vamos a quedar? La inseguridad del trabajo, la inseguridad de la salud. Preocupación. Otro de los problemas que tiene esta ansiedad que todo el mundo tiene en este momento por el coronavirus. Problema de concentración. Que son los problemas que hemos visto y que he escuchado que muchos docentes lo han comentado, ¿no? Sus alumnos no tienen concentración. Dificultad para tomar decisiones. Otro problema. La mente nos cuesta reaccionar. Y lo que está pasando, y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos, yo no soy la excepción, insomnio. ¿Quién no ha tenido insomnio? ¿Quién
no ha dormido hasta las 2 de la mañana y no puede dormir más. Y piensa, y piensa, y piensa. Te levantás de la pieza, te vas a ver televisión, no puede dormir. Te tomas un té, seguís, no puede dormir. Llega a las 6 de la mañana y tenés los ojos así, porque no dormiste. Eso nos pasa a todos. Algunos en mayor grado y otros en menor grado, pero todos hemos pasado por el insomnio. Sensación que uno pierde el control. Sensación de perder el control. No puedo solucionar el problema de mi casa, no puedo solucionar el problema de mis hijos, no puedo solucionar mi problema laboral, que es el gran problema que tenemos ahora con esta pandemia. Podemos ir a la hiperactividad dependiendo de la personalidad. O podemos ir a la pérdida de interés, de un lado al otro. Hiperactividad o la pérdida de interés. En algunos casos tenemos movimientos torpes. En algunos casos también aparece el tartamudeo. El tartamudeo. El tartamudeo es, desde el punto de vista neurológico, cuando un cerebro racional manda demasiada información al que no es racional y por lo tanto el mecanismo del habla se entorpece porque hay demasiada información y la persona tiene que decirlo y tartamudea. Se cura. ¿Eh? Y a otros aparecen tics nerviosos. Mueve la pierna, mueve el ojo, se toca la nariz, o hacen esto. Tics nerviosos. Si la ansiedad con el tiempo no la tratamos, pasamos a tener trastornos de ansiedad. Por eso tenemos que ser atentos a los primeros síntomas para no entrar en la crisis, trastorno de ansiedad, pánico, obsesión compulsiva, fobia, anorexia en el caso de las mujeres y otras cosas. Pasemos ahora a los síntomas graves. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Los síntomas graves. Y lo que se llaman ataques de pánico. Palpitaciones. Siento que mi corazón me va a salir. Escuché las frases muy comunes. Siento que mi corazón sale. Presión arterial alta. Ante un problema, pérdida de trabajo, situación familiar estresante, sube la presión. Sentimos opresión en el pecho, sensación de ahogo, no puedo respirar, náuseas, problemas digestivos, diarrea, tensión muscular, dolor de cabeza, fatiga, sudoración excesiva. Y acá viene uno de los grandes problemas en las parejas y en los noviazgos. Impotencia y eyaculación precoz. Ustedes saben, amigos, que este es uno de los problemas que se han incrementado en la pandemia. La impotencia. No tiene erección, o si la tiene mal. Entonces, el hombre, nosotros los hombres, cuando nuestro pene no funciona bien, nos traumamos. Porque nos enseñaron, mal enseñado por supuesto, que nosotros vivimos por el pene. El machismo, nos han enseñado mal, no es así. Pero ante esta crisis de ansiedad, nos puede producir impotencia, no importa la edad. ¿Eh? Conozco jóvenes ante la impotencia, personas adultas, abuelos en impotencia. Y lo otro es la eyaculación precoz. Es la queja de todas las mujeres. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? La eyaculación precoz en el hombre. Está tan nervioso, tan acelerado, que pegó 2 movimientos y pic, plic, tic, afuera. ¿Y la mujer qué hace? Se queda mirando con bronca
Y bueno, si es cristiana le va a entender. Nosotros necesitamos tener un descanso mental. Vamos, ¿está bien hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Necesitamos tener un descanso mental. El ser humano necesita tener paz interior. Y ahí viene el tip de las soluciones. Hasta ahora les mostramos el panorama caótico de la ansiedad en estos tiempos de pandemia. Que le vuelvo a repetir, existía siempre, pero ahora se incrementó. Y se va a seguir incrementando. Por eso es importante que nosotros, cuando alguien nos consulte algo, nosotros podamos escucharlo, pero darle paz interior. La paz interior que, como dice Jesús en San Juan 27, lo tengo acá anotado. No, en San Juan 14. San Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es un texto conocido. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pastor, Sí. Mis consultas son porque como vengo con algunas amigas ya haciendo, La felicito porque está trabajando. sí, realmente, a fuerza mayor, como se dice. De repente, viendo estos síntomas graves que estuvimos anotando acá, el tema, no hay, como me dice una persona, ¿no sería más fácil si hubiera una fórmula como 1 más 1 es 2? Porque seguir todo esto en ese momento de dolor o de proceso es como que nunca termina y parece que nunca ven la puerta abierta, es como que todo se oscurece y ellos consultan, ¿no habrá de repente algo más sencillo? Porque hablamos paz interior, hablamos de la palabra, de libroterapia. Hablo con amigas que son católicas y en esos casos, ¿qué yo le diría, pastor? Porque de repente le cuento bien que me quedo con la boca cerrada. Y Margarita, te como escucho. dije al principio, no existe una fórmula mágica. No existe. Existen los medicamentos antidepresivos y ansiolíticos. Existen. Pero ningún ansiolítico antidepresivo te va a curar la mente si vos tenés un problema de paz interior no resuelto. Los antidepresivos y ansiolíticos lo único que van a hacer es calmar el nivel de adrenalina o de otra sustancia química que tenemos en el cerebro, que es medio complicada, para que el cerebro no se exponga más. Pero la medicación, solamente pensar que la medicación me va a solucionar el problema de ansiedad y del estrés, estaría en medio camino. Si el psiquiatra o el psicólogo o quien esté tratándolo le dice, mira, toma tal medicación, toma esto que te va a hacer bien, pero le tira el medicamento y no le da el apoyo psicoespiritual, estamos en medio del camino. Estamos en la mitad del camino. No le solucionamos el problema. ¿Por qué? Sí, Porque la mente es Yo, recurrente. Ese es el problema. bueno, quiero hacer un Sí, aporte, pastor. sí, sí. Eh, bueno, nosotros, como estoy viendo, está comentando ahora, Pintos, nosotros hacemos un trabajo psicoespiritual, ¿verdad? Somos pastores, tenemos formación espiritual, revista, y estamos ahorita en la formación de capellanía. Bueno, referente a la pregunta que hacía la hermana, ¿no? Siempre es importante cuando uno toma una, digamos, asesoría, en este caso que estamos atendiendo a personas que están pasando por duelo, por situaciones difíciles, pedir ayuda al que todo lo puede hacer, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cada situación es diferente, ¿verdad? No hay una situación que sea igual o que no hay una fórmula, digamos, que tenga que darse en un caso dado, sino que en el momento en el que nosotros estemos por ahí haciendo la asistencia, hay uno que lo puede hacer
mejor que nosotros, que el Espíritu Santo, y es el que va a colocar las palabras adecuadas, va a colocar en las maneras adecuadas en la cual nosotros podamos brindarle asistencia a esa persona. Muchas veces el silencio es una forma de hablar, o muchas veces pidiendo la intervención del Espíritu Santo podemos sacar un texto bíblico que puede llenar la situación del momento, o también utilizando estas herramientas las cuales estamos estudiando con ustedes, herramientas de la psiquiatría y todo esto, que son temas bastante interesantes, que a la vez yo lo que he visto se fusionan de cierta manera con lo espiritual. Nosotros podemos hacer como una especie de lo que yo estoy aplicando, es como una especie de mezcla, y un poquitico de cada una, de cada cosa, voy aplicando en los casos que yo en este momento estoy asistiendo, porque también ya estoy asistiendo personas también, ¿verdad? Amén. Entonces, Gracias, un Víctor. poquitico de todo, pero el Espíritu Santo, más que todo le explico a la hermana Margarita, porque nosotros somos un conducto, ¿verdad? Pero un conducto que tiene que estar bien alineado a lo espiritual para que podamos llevar esa respuesta efectiva en el momento efectivo, de acuerdo a las circunstancias que se presentan. Entonces, eso es lo que... Estoy de acuerdo, Víctor, estoy de acuerdo. Estás haciendo el resumen de todo hoy y me parece bien. Sí, Simplemente sí. que tenemos que nosotros como personas asesoras o coaching, Sí. el mundo conoce más hoy la palabra coaching espiritual. Es más cool, como dicen los chicos. Somos coaching espirituales. Ya la palabra pastor ya no existe, ahora sos coaching. Sos un coaching espiritual, ¿no? Los jóvenes dicen eso. Así mismo. Mi nieto me dice, no seas dinosaurio, abuelo, para un poco. Sé coaching espiritual. No Sí, dicen así. así es. No, pero Bueno, haciendo lo importante es que hoy la ciencia respalda todo lo que nosotros decimos. es así, es así. Es así. Entonces Es como hacer tenemos que ser nosotros con una mente abierta para recibir lo que la ciencia ha descubierto y aplicarlo al mundo espiritual o psicoespiritual para que la otra persona entienda que nosotros no estamos imponiendo un criterio, estamos asesorando, estamos guiando a que la persona apoyar. llegue por su propio conocimiento a lo que usted dice, que al Espíritu Santo le lleve a conocer la verdad, como nosotros decimos. Entonces, pero ¿cómo yo le voy a enseñarle? Yo tengo que enseñarle, como dijimos ahora, que necesita aprender a tener paz interior, que la paz interior yo la puedo lograr de distintas maneras, haciendo Claro, meditación introspectiva, haciendo yoga, todo lo que sea. Pero hay una cosa que yo tengo que decirle a la gente, que también es bíblico. Cuida tu cuerpo. claro. Lo dice el apóstol Pablo. Claro. Cuiden su cuerpo porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así mismo. Entonces yo tengo que decirle a la gente que la mente se cura, el espíritu se cura, pero también tienes que curar tu cuerpo, porque, como decimos vulgarmente, con el tiempo te pasa factura si no lo cuidas. Claro, es así. Entonces, ¿qué es lo mejor que estamos recomendando? Las crisis de ansiedad. Correcta respiración. La persona tiene que aprender a controlar sus emociones a través de la correcta ventilación cerebral. Oxigenar el cerebro a través de una respiración profunda y de ejercicios. Tiene que salir a caminar. Las caminatas movilizan todo el cuerpo y hace que la persona cuando camine deje de pensar pensamientos recurrentes. O sea, la buena respiración, un ejercicio, caminatas aeróbicas y por sobre todas las cosas una correcta alimentación equilibrada me va a dar a mí un cuerpo más sano. Lo que yo les digo es bíblico también. Dios dijo que tenemos que comer sanamente. La onda verde, como dicen en otros lugares, tan de moda. Si nosotros nos salimos un poquito del tema, ¿no? La dieta original del ser humano era vegetariano. La dieta original. Después del diluvio podemos comer carne de todo tipo. Y nos enfermamos. Entonces, la dieta original es ser vegetariano. Pero de vez en cuando un asadito también nos viene bien. Claro.
O sea, todo lo exceso es malo. Por eso creo, hermanos, que la paz interior se logra no con medicación solamente, sino con la apertura de la conciencia y del espíritu. Yo elegí un versículo que quisiera que lo analicemos un poquito, que es el Salmo número 1 y el versículo 3, como para hablar de la paz interior. Y vamos a explicar esto. El Salmo dice: serás como un árbol plantado a orillas de las aguas con gran altura y extensas ramas. Es la versión moderna. La versión Reina Valera dice lo mismo pero parecido. Dice el Salmo: serás como un árbol plantado, su autoestima. Serás como un árbol grueso, firme. Tu autoestima debe estar firme. A orilla de aguas. ¿Qué significan las aguas? Tu paz interior. Con ramas que te vivifiques a través de la paz interior. Y beberás lo mejor de la vida. Tus extensas ramas significan tu relación interpersonal. Una imagen, una parábola moderna que le escribió el salmista hace muchos años. Serás como un árbol plantado, que tendrán a las orillas de aguas tu gran altura y tus extensas ramas. Es la típica imagen de una persona que tiene paz interior, que tiene una autoestima correcta, un tronco grueso. Acuérdense que, no me acuerdo si a este grupo yo enseñé las técnicas de dibujos. La figura de un árbol, si el tronco es grueso, significa autoestima buena, buen carácter. Si el tronco es cóncavo, tiene problemas de ansiedad y depresión. Si el árbol es fino, tiene problemas de autoestima. Bueno, esas son técnicas que lo aplicamos nosotros los pacientes. Ustedes no lo tienen que hacer, eso es lo que. Pero les quiero decirles de que el apóstol, el rey David, habló de la autoestima, habló de la seguridad emocional y habló de la paz interior y de las relaciones interpersonales en este salmo. Fíjense la riqueza espiritual que tiene este salmo. Es impresionante. Por eso es importante que después de darle todas las técnicas posibles y darle la paz, decirle que la biblioterapia, el estudio, la meditación, y acá les voy a dar un tip que lo empecé a poner en práctica hace 7, 8 meses atrás. Una joven me dice: pastor, yo no tengo ganas de orar, me cuesta orar. Así que le escuché y le pregunté por qué y ella me dio las razones. Entonces yo le dije: mira, yo no te voy a pedir que ores, te voy a enseñar a meditar en el Señor. ¿Y cómo? Me dijo. Bueno, vas a pensar en una imagen de Jesús. Hacete la idea que Jesús está caminando sobre las aguas cuando Pedro se presenta con Jesús. Vos sos Pedro. Pensá, cerrá tus ojos y visualizá a Jesús caminando sobre las aguas y vete a vos caminando a Jesús. Y pensá, ¿qué estoy haciendo acá? Y Jesús te va a hablar. Y cuando digas eso te vas a dormir. Estoy seguro que te vas a dormir. Hacé la prueba. Hizo la prueba y al otro día me dice: en vez de tomar 10 gotitas de clonazepam, tomé 5. Hice la meditación que usted me enseñó y dormí tranquilamente toda la noche. Fue una forma indirecta de decirle: el Espíritu Santo tocó tu corazón. ¿Me van captando la idea? Si yo hubiera sido un pragmático, hubiera dicho: no, fulana, tenés que dejar que el Espíritu Santo toque tu corazón. Yo no le dije eso. Pensá en Jesús, meditá en Jesús, y ya estaba orando. Ya visualizó la imagen de paz interior. Porque si yo enseño meditación introspectiva, estoy diciendo que yo puedo hacer todas las cosas y sin Dios. Y ese es otro problema de los seres humanos de hoy en la actualidad. Cuando yo creo que yo puedo hacer todo, soy el dueño de todo, y sin mí mi familia no existe, porque yo hago todo, estoy dejando a Dios de lado. Y eso en cualquier momento se hunde, porque no existe ser humano que aguante todo.
Pero cuando nosotros tenemos la paz interior, ¿qué significa paz interior? La palabra paz viene del griego que se llama eirene, que significa seguridad, que significa serenidad. Entonces yo puedo parafrasear la frase de Jesús. Mi paz os doy, mi serenidad y mi seguridad te doy. Mi paz te dejo. Jesús quiere dejarnos serenidad, seguridad y tranquilidad. Eso es paz. Ahora, no lo puedo hacer de un día para el otro. Ese es el problema, la pregunta de Margarita. Cuando yo tengo que lograr la paz interior a través de un proceso emocional, es un proceso. ¿Cómo voy a lograr la paz interior? Cuando yo saco mis miedos. ¿Cómo voy a lograr mi paz interior? Cuando yo paso a ser seguro. Pero es todo un proceso. Es todo un proceso que puede llevar un día, dependiendo de mi personalidad, como puede llevar meses hasta que la paz interior entre en mi corazón. Y cuando digo corazón, estoy hablando de la mente. El problema es que nosotros somos tan ansiosos, los cristianos, somos tan ansiosos que queremos ya las cosas. Y fíjense que el apóstol Pablo dijo una frase, pero lo dijo después de 40, 50 años. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo para decir eso? Si ustedes piensan en la historia, por lo menos 40 años, para que él logró su paz interior. Y eso que era el gran líder de los líderes. Entonces, si Pablo le tardó tanto tiempo llegar a decir, todo lo puedo en Cristo, miserable yo que no soy un apóstol, no soy nada, que soy un simple cristiano, ¿cuánto tiempo me va a tocar a mí tener paz interior? Quizá la tengo en un mes, en 15 días, con estas nuevas técnicas. Pablo no tenía estas técnicas, nosotros ahora las tenemos. Y podemos enseñarle a dar la paz interior. La palabra, la lectura de la palabra, sin doctrina de por medio, da paz interior. ¿Me van captando? ¿Alguna pregunta y terminamos? Profesor Pinto, más que pregunta sería un aporte. Yo pienso que referente a lo que estamos haciendo, el trabajo de asistencia, ante el duelo, ante la situación, la complejidad que están pasando algunas personas, es llevarle a la gente a encontrar propósito, que más allá de la situación que se esté pasando, porque sabemos que no es fácil perder seres queridos y demás, las consecuencias que esto acarrea son fuertes, pero siempre hay propósito si nosotros podemos llevar a esas personas que conozcan a Dios, ¿verdad? Que Dios permite todo. Dios de Jehová la tierra en su plenitud, ¿verdad? Él es el que permite todo lo que ha acontecido, la situación que estamos viviendo, y si nos aferramos a Él, hay propósito. Así que llevarle un poco a las personas a que encuentren el propósito en el Señor, más allá del dolor, ¿verdad? Que uno entiende. Claro, ahí está el tema, David Víctor. La gente me lo ha dicho, ¿cómo hago yo para llegar a ese propósito? Para llegar a ese propósito, yo tengo que estar bien yo interiormente. Yo tengo que estar bien. Pero tiene que haber una disposición de que... Claro, tiene que querer. Por ejemplo, voy a poner un caso. Tuve hace unos años atrás un señor que era tremendamente borracho. Iba a la iglesia borracho. Un día se cayó en un pozo, casi se ahoga. Y escuchó una voz que le dijo, levántate, y lo levantó. Él creyó que esa voz, en su borrachera, creyó que esa voz era Dios que lo salvaba. Y a partir de ahí dejó el alcohol. Sí. La entendió. Claro. Sí. A veces los caminos de Dios son tan misteriosos y tan dolorosos, claro, que este amigo, que hoy es mi amigo, todavía vive, un hombre grande ya, dijo, Dios me tuvo que tirar en una cuneta llena de agua sucia para entender que yo necesito de Dios. Así es. Entonces, nosotros necesitamos tener la paz interior mío
para dejar que mi mente se abra para que pueda entrar Dios en mi corazón. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, mi seguridad, mi atención, mi tranquilidad te la doy. No como el mundo la da. El mundo da una paz falsa. La meditación es introspectiva y otras meditaciones que hay con ídolos como Buda y todas esas cosas, dan resultados. Pero en algún momento se quiebra y cuando te quebras, te hundís. Porque no tenés el soporte que el cristiano le da. Ahí está la diferencia. Ahí está la Ahí diferencia. está la diferencia. Por eso es importante que la persona lea la palabra de Dios, lea la Biblia, para que, que el mensaje bíblico, espiritual, entre en su mente y en su corazón. Ahí está. Y no es de un día, algunos lo van a hacer de un día para el otro. No sabemos, todos somos diferentes. Otros tardarán más, pero tendrán la esperanza. Por eso también está el versículo bíblico que dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere grande no se va a apartar de él. ¿Qué está diciendo Dios? Que hay cristianos, y todos lo sabemos, que han nacido en una iglesia cristiana y se han apartado. Yo me he encontrado con mucha gente así, pacientes, que cuando yo los llevo a la lectura de la palabra de Dios, automáticamente dice, eso me lo enseñó mi mamá. Eso me lo enseñaron en la iglesia. Porque el chi está ahí, simplemente claro. Muchas veces está apagado, pero hay que activarlo de vuelta. Exacto. Por eso estoy diciendo, por eso la Biblia dice, se marchitará la flor, se pasará el tiempo, pero mi palabra no pasará. Bueno, gracias por tenerme paciencia. Les agradezco la pregunta, ya se nos fue el tiempo. Y a todos nuestros amigos que nos escucharon, estamos dispuestos a escuchar sugerencias. Si hay algunos temas que les interesa que hablemos, hablamos. El asunto es estar en contacto y poder ofrecer lo que tenemos para que otra persona se beneficie. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con el tema la depresión en tiempo de COVID. Terminamos, Alberto. Gracias por todo, bendiciones. Hasta luego. Gracias, bendiciones. Bendiciones, lo bendiga. Que descansen. Amén.